Hola, mi nombre es Lili Palacios y yo declaro la bendición de Dios, la gloria de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tu corazón y tus pensamientos en este día para la gloria de Dios. Este es tu programa Cimientos Correctos. Es un programa de enseñanza, es un programa donde juntos podemos aprender la palabra de Dios y ver pasajes de la Escritura, situaciones en la escritura que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. No solamente se trata de leer la palabra de Dios y decir, ay, qué bonita historia, ¿verdad? Lo que Dios hizo, lo que Dios hacía, lo que pasaba en aquellos tiempos, sino es una palabra que es viva, que es eficaz, que es cortante, que es una espada que corta, que penetra, que va a discernir las intenciones de tu corazón, lo que está en tu corazón. Y cuando tú y yo la leemos, la tenemos que poner en práctica para nosotros, hacerla viva y hacerla nuestra y poner nuestro nombre ahí, ¿verdad? Bueno, hay escrituras donde no lo pongas, así como le dijo, ve y órcate, entonces, o lo que vas a hacer, hazlo rápido. Pero tú toma la palabra de Dios, agárrala y apropiate de ella y vas a ver la vida de Dios y el poder de Dios que se va a empezar a manifestar en tu vida. Hace apenas 2 días estaba en una comida y en un segundo, de un segundo de estar el clima perfecto, estaba el sol, estaba soleado, estaba hermoso, de repente nada más vino un viento y venía fresco, ya friecito, ¿verdad? Y estaba el calorón a mediodía. Y enseguida se puso el cielo nublado y el cielo negro para cuando las personas de esa fiesta pues decían qué se iba a hacer, qué nos iba a hacer, no se hizo nada, pues ya había empezado a llover a cántaros con un viento fuerte y hasta granizo estaba cayendo, ¿verdad? Cuando estamos en medio de un calorón. Y mientras yo estaba ahí, estaba con 2 personas a mi lado, estaba hablando, estaba desatando la presencia de Dios en sus vidas y empecé a orar y empecé a reprender el aire, empecé a reprender el viento y a decirle que cesara y que esas nubes y esa lluvia cesara en el nombre de Cristo Jesús. Y hay gente que puede decir, pero qué egoísta, ¿verdad? Tú y yo tenemos autoridad sobre todas las cosas que el Señor nos ha dado para gobernar. Y no es egoísta decirle a las nubes que se vayan y que llenen los mantos acuíferos, que llenen los ríos, que llenen que llenen las lagunas, que llenen los veneros, que rieguen donde hace falta. Pero tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús y yo ordené que eso cesara en ese lugar, parara. Ya había regado la tierra, ¿verdad? Y en ese momento empezó la lluvia y el viento a cesar y pues se pasó un buen tiempo, ¿verdad? Ya cuando pregunté, se había pasado muy buen tiempo en ese lugar y tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús, pero hay gente que dice, ay, ¿cómo va a pasar eso? Eso no sucede. Bueno, no te preocupes, si tú no crees, síguele así, pero a mí no me despiertes porque yo estoy viendo la gloria de Dios y el poder de Dios manifestándose en mi vida y a través de mi vida y estoy viendo milagros, maravillas y prodigios. Y si tú no quieres creer, pues no te preocupes, no va a pasar nada, ¿verdad? Así que síguele, no te preocupes. Pero los que estén escuchando este programa es porque Dios te está preparando, te está capacitando para que te manifieste. No basta solamente escuchar la palabra de Dios y sigamos viviendo las vidas iguales o peores, ¿verdad? Mediocres o todas derrotadas. ¿Qué ejemplo vamos a estar dando? ¿Qué testimonio estamos dando al pueblo? ¿Qué testimonio estamos dando en esta sociedad? Que estamos enfermos igual que ellos, que estamos pobres, que estamos deprimidos, que estamos oprimidos, estamos llenos de temor, todos muertos de miedo. ¿Qué es lo que estamos haciendo de diferencia tú y yo en esta sociedad? Que estás viendo las mismas películas de vampiros, de brujería, de hechicería y de obras de maldad, de zombies, jugando juegos de violencia, de muerte, de destrucción. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De qué está llena tu alma? Porque de lo que está llena tu alma va a ser lo que te va a causar que tú busques. Si está tu alma llena de muerte, de destrucción, de violencia, vas a estar viendo programas de violencia, de destrucción, de muerte, de asesinato, de destrucción,
pues de todo tipo de mal, ¿verdad? De violaciones, de secuestros, de cosas tan terribles. Estar viendo programas y películas y juegos de zombies y los papás risa y risa y bien fascinados, ¿verdad? De que sus hijos estén haciendo y jugando tanta barbaridad que no se dan cuenta, aún aquellos que son cristianos, que no se den cuenta espiritualmente hablando de lo que el enemigo está plantando y las semillas de muerte que están plantando en la vida de sus hijos y que van a producir una semilla de bien o de mal, de vida o de muerte, de obediencia o de rebeldía. Pero hasta que los ojos de tu entendimiento sean abiertos por la palabra de Dios, vas a poder ver y comprender lo que dice la palabra de Dios y actuar. Y este día vamos a estar viendo un tema que lo titulé así: vamos a desarrollar nuestro sexto sentido. Y todo está en relación a lo que el Señor te está ministrando, ¿verdad? Yo no vengo preparada aquí pensando qué voy a decir, qué voy a hablar en este guión. Yo tengo un tema que escribo, pero yo lo tengo de base, ¿verdad? Es mi guión, pero el Espíritu Santo es el que está hablando y Él es el que está hablando a tu necesidad. Y yo sé que hay padres y hay madres que ahorita me están escuchando, y si Dios te está hablando es porque quiere que tú actives ese sexto sentido, que lo cultives y que lo desarrolles en el nombre de Cristo Jesús, que no estés nada más pensando en las cosas que puedes ver, sentir, oler, tocar, gustar o ver, pero que desarrolles un sexto sentido espiritual y veas y monitores en el ámbito espiritual lo que está ocurriendo a tu alrededor, en tu familia, qué es lo que está causando esa rebeldía en tu hijo. Aparte de que no le estás prestando atención y estás dejando de que la tele, el iPad o la tablet o los juegos sean la nana, sean la niñera de tus hijos, en lugar de que tú dediques tiempo y estés dejando de ver el Face o estés dejando de ver la tele o estés dejando de ver otras cosas o platicando con tus amigas, y les dediques tiempo a tus hijos y siembres semillas de vida y de vida eterna en la vida y en las almas y en las mentes de ellos, y eso es donde vamos a ir a la raíz del problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que de lo que te estás llenando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Para que la justicia de Dios se manifieste en esta tierra, tiene que haber justicia en nuestras vidas. Y la justicia que nosotros tenemos no es una justicia propia, no es una justicia por mis obras, es la justicia de Dios operando en mi vida. Pero para que esa justicia de Dios se manifieste y actúe en mi vida, entonces yo voy a tener que hacer obras justas, pensar lo justo, actuar lo justo y hacer y vivir en justicia, en juicio y en equidad, para que la justicia de Dios que ya está en mí produzca fruto de justicia, produzca fruto de bien, produzca fruto de vida. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero si robo, si miento, si engaño, si hago fraude, si saqueos, si hago mil cosas que no son justas, entonces la justicia de Dios no va a estar obrando en mi vida y yo no voy a ver la justicia obrando a mi favor. Entonces tenemos que hacer un cambio en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestra vida entera. Y vamos a desarrollar este sexto sentido. Ve conmigo la palabra de Dios y quiero que veas ahí en el libro de 2 Corintios 5:7 qué es lo que nos dice la Escritura. Y dice así, dice: porque por fe andamos y no por vista. Y aquí tengo otra versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente que tengo aquí ahorita a la mano. Y dice así, 2 Corintios 5:7. Dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Tú estás creyendo por lo que estás viendo, por lo que no ves? ¿O por lo que conoces de la palabra de Dios, por lo que sabes de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? ¿En qué basas tu fe? ¿En qué basas eso que tú estás creyendo? ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuál es el cimiento que está sosteniendo tu creencia, tu sistema de creencia? Porque tú y yo podemos tener un sistema de creencia babilónico, una estructura babilónica de este mundo, por la ciencia, por el conocimiento científico, por el conocimiento natural, por el conocimiento de hombres y mujeres, pero no por el conocimiento de Dios. Entonces, ¿en qué está? ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Qué es lo que estás creyendo? Entonces, me dice la palabra de Dios que por fe andamos, no por vista, ¿sí? No por lo que yo veo, por lo que tengo. Si no, no fuera fe. Si yo voy a creer hasta el momento que veo la sanidad manifestada en mi cuerpo, eso no es fe, eso es vista.
La fe es creer aquello que yo no estoy viendo, aquello que yo no estoy oliendo, aquello que yo no puedo sentir, que no puedo detectar la sensación, o no puedo pues saber el sabor de algo, o no puedo escuchar, o no puedo palpar, no puedo tocar, no puedo sentir, agarrar o ver. Eso es lo que aquí se refiere, no andamos por vista, sino por fe. Mi fe va a estar basada en algo que yo no estoy viendo. Yo estoy creyendo en Dios, en alguien que yo no estoy viendo ahorita, pero yo creo que existe y está en mi corazón. No tengo que levantar mis ojos al cielo, nada más tengo que agachar mi cabeza porque Cristo ahora vive en mi corazón, vive en mi espíritu, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo viven en mí. No tengo que alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sí lo hago porque me encanta hablar la palabra de Dios, pero mi socorro viene de Jehová, que habita aquí, en el monte de Dios, en el monte de Sion. Aquí en este lugar ahora Él vino a destruir el templo, no en un templo humano, no en un templo de piedra. Vino a habitar en un templo hecho por Él, un templo de carne. Ahí es donde te habita Cristo, ahí es donde te habita el poder de resurrección y el poder del Espíritu Santo en ti. Entonces, cuando tú quieras saber algo, simplemente agacha la cabeza y empieza a orar y reconocer, aquí está Dios en ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarlo salir. Para dejarlo salir tenemos que quitar todas las tinieblas, toda la oscuridad, todo lo que no agrada a Dios, para que se pueda manifestar, puedas verlo, puedas palparlo, puedas sentirlo, puedas experimentarlo. Entonces, en este pasaje, pues vemos esto, ¿verdad? No andamos por fe, andamos por fe, no por vista. Pero imagínate que tú me dijeras, ay, hermana, le voy a llevar en un paseo, vamos a subirnos al carro, pero yo me voy a tapar los ojos, me los voy a vendar. ¿Tú crees que yo me iba a subir contigo porque tú me digas, ay, es que yo ando por fe, ¿verdad? No ando por vista. No, me los voy a tapar los ojos y así vamos a manejar. Pues claro que no, ¿verdad? No, no sería lógico y no sería sabio. Nosotros tenemos que usar la sabiduría, pero nosotros tenemos que empezar a activar esos dones espirituales que están en nosotros. Así como se les dice a las mujeres, es que tienen un sexto sentido. Bueno, yo quiero decirte que tú y yo tenemos ese sexto sentido. Los 5 sentidos son los naturales, como ya vimos, el gusto, el tacto, el olfato, la audición. Todos estos sentidos son naturales, pero nuestro sentido espiritual es dado por el Espíritu Santo. Y yo quiero animarte y invitarte que si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo recibas hoy. Y es tan sencillo, tú nada más dile, Padre, yo quiero ser bautizada con tu Espíritu Santo, bautízame, lléname de tu Espíritu con la señal de hablar en otras lenguas y mira, el poder de Dios va a venir sobre ti y vas a ser bautizada con su Espíritu. En el momento que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo era el Señor Jesucristo, desde que nació, desde que era un bebé, hasta la edad que empezó su ministerio. ¿Cuándo lo empezó? Pues a la edad de 30 años, lo que la historia nos dice, ¿verdad? Hasta los 30 años fue cuando empezó a hacer milagros públicos, empezó y se activó su ministerio. ¿Cuándo? Cuando cumplió la ley, que fue bautizado en agua, ¿verdad? Ahí en el Jordán por Juan el Bautista fue bautizado, pero al ser bautizado vino en una señal en forma de paloma que el Espíritu Santo, y se escuchó la voz audible de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, escúchelo. Vino el reconocimiento del Padre como Hijo, reconociendo que era su Hijo, así como viene un reconocimiento a nosotros del Padre cuando venimos y no solamente lo recibimos como Salvador, pero cuando Él te dice, eres mi Hijo, eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Y eso te desata, ese poder de resurrección es desatado en tu vida y empiezas a manifestarte, lo empiezas a manifestar a Él y el poder de resurrección que está en ti. Y es otra cosa, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento que el Señor Jesucristo recibió ese bautismo del Espíritu Santo, vino sobre el Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu, no por el diablo, por el Espíritu fue llevado al desierto y estuvo ahí 40 días en oración, en ayuno, fue tentado por el diablo y cuando bajó de ese tiempo vino y empezó a hacer milagros, maravillas y prodigios. Y el primer milagro que vemos es en esas bodas cuando convirtió el agua en vino, ¿verdad?
Su mamá ya lo sabía, María ya lo sabía. Por eso María vino y dijo, hagan todo lo que Él les diga que hagan, porque Él convertía el agua en su casa, la convertía en ese vino celestial. Si no, María no le iba a decir a Jesús Él les va a decir qué van a hacer para que esa agua se convierta en vino. Ella tenía que haber visto la manifestación y el milagro que Jesús hacía constantemente en su casa, tomando de ese vino celestial, ese vino que produce vida y sanidad en tu cuerpo. Entonces, ese despertar en lo espiritual ocurrió también en el Señor Jesucristo. Y yo creo que en cada uno de nosotros que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo crecí en una iglesia cristiana donde no se hablaba del bautismo del Espíritu Santo, no se enseñaba, no se creía, pues por lo tanto no podían enseñarlo, no lo conocían, era algo pues desconocido. Sabíamos que tenías el Espíritu Santo cuando recibías a Cristo y entraba en ti desde el momento de la salvación, pero no se reconocía la necesidad de un bautismo, así como el bautismo al agua, no se reconocía la necesidad de un bautismo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, pues no lo recibías, no lo tenías. Y tratabas de ganar a la gente y la tratabas de predicar y tratas de hacer las cosas, pero en tus fuerzas. Y es muy diferente cuando es el Espíritu Santo el que lo hace a través de ti y que es Él el que lo hace. Yo acabo de escuchar una entrevista de Estados Unidos donde altas jerarquías en una denominación muy conocida, no son los presbiterianos, son los bautistas, pero en las altas jerarquías mandaron a hacer una investigación en otros países donde tenían pues ahora sí, campo misionero. Y estaban viendo el funcionamiento de sus misiones, estaban viendo el crecimiento en sus misiones y se dieron cuenta de que sus misiones no estaban creciendo, estaban decayendo y empezaron a investigar alrededor en las otras iglesias, en las otras denominaciones, qué es lo que pasaba, por qué en las otras denominaciones, en las otras iglesias había crecimiento y qué era lo que había de diferencia. Y actualmente en este tiempo están reconociendo estas altas jerarquías de estas denominaciones que han sido muy pues estrictas, han sido cerradas en lo que creen, en sus doctrinas. Y llegaron a la conclusión de que necesitaban el poder del Espíritu Santo para crecer, para tener vida, porque esas misiones estaban muriendo y están nada más con los miembros de una familia y son los papás y son los hijos y son los nietos y son los bisnietos y nada más son los únicos que están en esas misiones y no hay crecimiento. Y la palabra de Dios es clara, donde está el Espíritu, ahí hay vida. Donde está el Espíritu de Dios, ahí va a haber libertad, ahí va a haber sanidad, ahí va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento en tu iglesia, pues entonces pregúntate, ¿está el Espíritu de Dios aquí o quedó el recuerdo del Espíritu de Dios o nada más es el recuerdo vago de lo que hubo en el pasado, pero realmente está? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí va a haber libertad, va a haber vida y va a haber crecimiento y multiplicación. Así que esta denominación está reconociendo que ya necesitan tomar en cuenta el bautismo del Espíritu Santo y hacer cambios en su doctrina. Sabes, tú y yo podemos tener muchas doctrinas de hombres, pero son de hombres. Cuando tú y yo quitemos todas esas doctrinas y leamos la palabra, si Él dice que Él sigue sanando, sigue liberando y sigue haciendo milagros y lo creas, entonces vas a ver los milagros, las maravillas y los prodigios. Pero si tú a esta palabra dices, no, pero es que aquí dice, pero en nuestra denominación eso no, en nuestra denominación así no creemos, en nuestra denominación, bueno, entonces, ¿en qué estás creyendo? ¿En Dios o en tu denominación? ¿Quién te salvó? ¿Jesucristo entregó su vida por ti, pagó su vida por ti? ¿O es la denominación que te salvó, que te liberó, que te rescató? ¿A quién vas a creer? ¿Verdad? A tu denominación o al Señor que dio la vida por ti. Así que tú decides, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es fiel y exacta. Y tú y yo, cuando recibimos ese bautismo del Espíritu Santo, yo quiero decirte que ese velo es rasgado. Tu vida va a ser transformada. Si así has tratado de vivir una vida justa, ¿verdad? Tratando de justificarte, tratando de vivir en justicia, tú haciendo lo bueno, lo recto y esforzándote mucho para no pecar, para hacer, para orar, para leer, para compartir.
¿Sabes qué? Cuando es el Espíritu de Dios en ti, por el amor y la relación incondicional con tu Padre Celestial, vas a vivir una vida santa, ahora sí que pues sin esfuerzo, vas a crecer, vas a multiplicarte, vas a ver los resultados, las maravillas y prodigios, no por tus obras, sino por el que vive en ti, que las va a hacer a través de ti. Es su gracia y es su favor inmerecido que nos ha dado, y por gracia recibimos y por gracia nosotros damos. Entonces, cuando nuestro sentido espiritual se abre, se manifiesta, empezamos a percibir en las cosas espirituales, y esos mismos sentidos naturales que tenemos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, la audición, se despiertan y empezamos a escuchar audiblemente o en una forma interna, una voz apacible, una forma, de diferentes formas Dios te habla, ¿verdad? Pero empiezas a escuchar la voz de Dios, empiezas a ser, ¿cómo se llama? Guiado, dirigido por el Espíritu Santo, pero de una manera sobrenatural, no de una manera natural, ni de la forma en que la conocía, sino es sobrenatural. Los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Dios mismo y el Padre, el Hijo, son espirituales, son sobrenaturales, no son como tú y como yo. Por lo tanto, lo que ellos hablen, lo que veamos, lo que percibamos, no va a ser en este ámbito natural, sino es de un ámbito espiritual. Y nuestros ojos, ese velo se rasga, podemos ver eso, lo que nos tiene aquí la venda que nos tenía cegado el entendimiento y la audición es quitada, y podemos ver, podemos recibir las revelaciones del cielo, podemos escuchar las cosas celestiales, aún inaudibles, ¿verdad? Para el oído natural, y ver y percibir en el ámbito espiritual. Yo me recuerdo del testimonio que dio el hermano Andrew Womack, la primera vez que fue a orar por un muerto, que él no sabía que estaba muerto, ¿verdad? Tampoco, bueno, no sabía que estaba muerto. Él había estado orando por mucho tiempo, por varios meses, por esa persona. Y cuando le dijeron que si podía, ya era costumbre ir a la casa de esta persona a orar, iba regularmente, le daba una visita o le volvía a dar una visita de tiempo en tiempo. Y cuando le dijeron que fuera a orar por él, ya cuando llegaron a la habitación, la esposa empezó a clamar y empezaba a clamar por vida, que regresara a vida. Y en ese momento el hermano Andrew se dio cuenta de que el hombre estaba muerto. Y él mismo dice, de su testimonio, dice que, bueno, él oró y ordenó que espíritu de vida regresara, y el hombre regresó, ¿verdad? Fue el primer muerto que vio resucitar. Pero él mismo dice que si él hubiera sabido media hora antes que ese hombre estaba muerto, ¿qué es lo que iba a pasar? Que entonces sus sentidos, su tacto, su gusto, su olfato, todos sus sentimientos, sus emociones iban a estar encontradas. ¿Qué iba a pasar? Pues que iba a empezar a aumentar incredulidad. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y si no pasa nada? ¿Y qué tengo que hacer? Y todas estas preguntas que tú y yo nos hacemos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que él fue así, a ciegas, ¿verdad? Sin saber. Y cuando ya estuvo en ese momento, ¿qué fue? El Espíritu Santo fue el que obró en él. Y tú y yo vamos a tener que quitar esa duda, esa incredulidad y lo que nos estorba en nuestra vista. Yo recuerdo de las primeras veces que oraba por enfermos. En una ocasión estaba en una campaña y pues era nuevo para nosotros. Y estábamos orando por unas personas, y viene una mujer con un niño y me dice que quería que el hermano que estaba predicando orara por ella. Le dije, pues sí, que tiene. En ese momento yo no estaba ayudando a orar por los enfermos, nada más a interpretar o hacer otras cosas. Entonces viene esta mujer conmigo porque quería que yo le interpretara al predicador. Y su niño no tenía los arcos en sus pies. Y yo recuerdo que pues yo estaba nuevecita, ¿verdad? Voy con la muchacha, con la señora, y le digo al hermano, le quería decir al hermano que si podía orar por ella. Y su intérprete voltea y me dice, pues, ¿ora tú? Y a mí me sorprendió en la forma en que me lo dijo. Y dijo, pues sí, cierto, ¿verdad? Pues oro yo. Y yo primero pensé, dije, ¿cómo le voy a hacer si nunca he orado por alguien que tenga pues que le falte el arco en los pies del bebé? Entonces, pues dije, Señor, tú dime cómo, enséñame, y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nada más. Así que le tomé los pies al bebé, un niño, se los tomé, y en el nombre de Jesús ordené que esos arcos se formaran, y así, mira, la curva se le formó inmediatamente. La mamá estaba sorprendida, y pues más yo de que sí hubiera funcionado, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Cuando tú y yo empezamos a ver la mano de Dios, lo vamos a ver en manifestación. La primera vez que fui a un hospital me dijeron, pues necesitamos una persona que sepa hablar en lenguas. Y dije, bueno, pues ¿por qué? Pues, ¿qué tiene de raro? ¿Por qué? Dije, pues yo, y ya fui al hospital. Cuando estoy ahí con la mujer, oré por ella. Yo no sabía que tenía 6 meses que no caminaba, que no se paraba, que estaba toda débil, que ya estaba casi desahuciada y todo.
y yo no sabía, yo cuando fui así sin saber, nada más dijeron, pues necesitamos a alguien que ore en lenguas para saber qué pasa, y pues yo puse a orar en lenguas, ¿verdad? Y empecé a orar en lenguas, empecé a orar por esa mujer, y en un momento dado nada más le dije que se parara, sin saber que no se podía parar, sin saber que tenía 6 meses sin pararse, y la mujer se paró, la mujer anduvo caminando en el cuarto, y las enfermeras entraban y estaban todas espantadas, el esposo que llegó en ese momento decía, ¿y qué pasó? ¿Cómo se levantó? Tenía 6 meses sin levantarse, ya estaba muy débil la mujer, ahora sí que calavérica, tenía un montón de medallitas y de cositas ahí alrededor de ella, ¿verdad? Porque ya decían, pues ya en cualquier momento se va la señora. Y en ese momento espíritu de vida vino a ella. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Si a mí me hubieran dicho, pues no puede caminar, no puede esto, yo hubiera estado, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? Y si no pasa, tus mismas emociones te van a engañar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar todo eso y nada más creer, depender en el Espíritu Santo, depender en la obra que ya Dios hizo, consumado fue, ya está hecho, toda enfermedad fue tratada, toda enfermedad fue derrotada, toda pobreza, toda limitación, toda escasez ya fue tratada, así que lo único que tú y yo tenemos que hacer es a manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra, liberando, sanando y echando fuera los demonios y decretando vida, manifestando el amor de Dios. Así que yo te animo para que en este día la fe puesta en Dios produzca fruto y fruto en abundancia y fruto de vida eterna en tu vida. Yo te bendigo, decreto la bendición de Dios, decreto que la fe que está en ti se activa y produce y que andes no por vista, pero andes por fe. Por esta palabra que es fiel y que es exacta, es verdadera, es Jesucristo mismo hecho carne, el que produce la vida en nosotros. Así que yo decreto la bendición, yo decreto que este día estás bendecido en el nombre de Jesús. Amén.